Hacía mucho que no pasábamos por el terreno de las series, Juan Carlos. Entre tanto premio nos hemos despistado. Ya, ahora estamos en esa cosa, pero recuperando, ¿no? Por otra Sí, liga. efectivamente. Así que vamos a entrar en un nuevo análisis, porque recomendación ya vamos por la tercera temporada. Bueno, igual alguien no la ha visto. Sí, yo de hecho no lo había visto hasta este año, precisamente, pero digo, luego porque me digáis que no salgo del título con Netflix. Con Netflix eso te iba a decir, Pero digo, hoy estás Ryan aquí poniéndolo... Murphy, lo traigo, Caiga lo que caiga. es inevitable, pero Ryan Murphy no es para el candelero, así que traemos una de las series más laureadas de los últimos años. Hoy vamos a hablar de Pose. ¿Qué estamos haciendo con Madonna de pronto aquí? Pues resulta que la segunda temporada, Bow sale y retrata la serie cómo se convirtió en un temazo de los años 80 y cómo afectó al ballroom, porque esa serie va alrededor de la vida de los 80 en ¿qué es? ¿Nueva York? San Francisco. No lo sé, no me acuerdo. Sí, es que yo la vi cuando salió. Me acuerdo ya. De los suburbios de la América más profunda y... bueno, es que me han liado, digo, no me sale. Vale, dale. Que al final la serie va pues de lo típico. Yo pues sobre todo creo que este tipo de formatos lo he conocido gracias a todo el formato de RuPaul, que se hacen ese tipo de lip sync o de formatos de gente bailando, sobre todo de gente afroamericana o gente latinoamericana que a lo mejor no tenía tantos recursos y pertenecía a la comunidad LGTBIQ+, y se reunían los fines de semana y a través de distintas temáticas pues hacen ese tipo de retos por intentar ver qué persona se caracteriza mejor dentro. Porque era moda en un principio. Claro. La verdad que une universos yo creo que muy, muy diversos y que convergen muy bien. Sobre todo también porque al final eran gente sin recursos, entonces lo que hacían era hacer agrupaciones denominadas casas y buscaban la forma de ascender, de ganar. Sobre todo a mí, yo no sé la exageración que se montan en la serie, por ejemplo, con los trofeos que ganan, que el trofeo mide, yo mido 1,86 y el trofeo puede medir 2 metros y pico. Es una exageración meterte eso en tu casa todas las semanas. Ya, bueno, pero también es Estados Unidos, o sea, es todo muy desmesurado. Sí, porque directamente, sin entrar en muchas escuelas, porque no sé qué gente ha visto la serie, pero ellos arrancan la serie entrando a robar en un museo y roban piezas, ¿no? de arte, de modelos originales para poder desfilar con ellos, te quiero decir. O sea, sí, pero hablamos de robar el Museo del Traje, o sea, no de robar una exposición de bolsos, no. Trajes isabelinos. Pero para que veas el efecto visual que buscan con esa idea de romper, que no le importa, ¿no? Ir a algo original completamente para ¿no? Son muy rastreros en ese sentido, siempre buscan estar por encima del resto. La sensación de familia, lo bonito que tiene la serie no es que aparezca la típica protagonista que se redime, que dice, pues yo voy a romper y voy a empezar de cero, y que a su propia casa, pues desde todo el bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo con esta serie he tardado mucho en verla porque quizá también tengo idea un poco encontrada en el sentido de que no deja de ser el típico producto de Ryan Murphy y al final se va un poco por derroteros, pues que es normal lo que tiene que tener una serie, ¿no? De sus dramas y cosas que ya has visto. ¿no? Pero porque al final... Tiene que meter chiste. Claro, en el fondo, si no es que no se sostienen, al final los argumentos se caen. Sí, a mí me da un poco más de pena porque quizá no deja de ser una serie de ficción y creo que no visibiliza y da espacio y pone mucha representación, muchos protagonistas transgénero, por ejemplo, y eso está súper bien, pero a mí me da pena que al final no aprenda tanto de la cultura del ballroom. Se ve muy llamativo y muy bonito y lo pones en tu contexto. Pero pasa por encima. Esto es ficción, no es un documental, entonces, o sea... Quiero decir, creo que en mi opinión, la serie retrata cosas de los... O sea, si en los 80 no hablas de homosexualidad y de transexualidad y no hablas de SIDA, pues te estás dejando Obviamente la serie lo toca. Que obviamente la serie lo toca. Claro, es que lo tiene que tocar, pero claro, al final no es un documental. Entonces... pero no sé, quizá también es porque es un tipo de director que he visto tantas veces su fórmula que quizá me costó más entrar, esperaba algo diferente, que no es un mal producto. De hecho, cuando se estrenó llamó bastante la atención y fue en general bastante bien valorada, ganó el Globo de Oro en su año, la mejor serie, mejor actor de reparto por Bill Porter, que se ha convertido casi en un referente, porque es un hombre, fue de hecho el primer hombre gay afroamericano en ganar un Emmy, que eso es un hito, la verdad. Y la verdad que es un hombre que se ha caracterizado por dar la nota, por así decirlo, en todas las pasarelas que le invitan. Es un hombre que de repente se ha redescubierto
¿no? Como referente gay. Por ejemplo, la Met Gala es una persona clave y va con esos tipos de... Yo recuerdo mucho, creo que fue en la gala de Oscar que iba con el típico smoking, pero luego, sin embargo, no, con la parte de atrás que hacía de cola. Y la verdad que tienen referencias muy chulas. Yo creo que al final lo importante no es que es una serie que educa en valores y ofrece diversidad y es lo bonito. ¿Qué es lo malo que tiene todo esto? Pues que la serie se acaba. Y a mí me extraña porque, ¿qué quiero decir? No, por la expectación que ha generado. Esta última temporada va a ir sobre los años 90 y... Pero de todas formas es que yo creo que estas series de... O sea, esto de hacer que Anatomía de Grey dure 20 años se ha quedado ahí. Porque ya no hay series... ¿Qué series tienen más de 3, 4, 5 temporadas a lo sumo? Que yo creo que ha sido bastante fenómeno para que acabe tan rápido. Pero yo creo que ya han optado por hacer series, productos mucho más cerrados, más concisos y no una trama que ya degenera, no se sabe muy bien. No estoy tan de acuerdo en el sentido de que precisamente, hago spoiler, la semana que viene quiero hablar porque vuelve el cuento de la criada y mira el cuento de la criada, que es que no han confirmado el cierre y ya van a empezar la quinta. Y es una historia que debería de acabar en la primera o segunda temporada, entonces cada ficción funciona diferente. Yo creo que es porque está Ryan Murphy al final también le beneficia. Porque quizás con American Horror Story no puede cambiar, pero él tampoco, como hace tantos proyectos tan rápido, no puede... No da tiempo a todo, claro. Claro, a lo mejor es que lo que no tienes es cabeza para pensar tantas cosas. Ya. O para continuar tramas, o sea, Claro, una idea por inicial buena que te hace tener, pues eso, 4 o 5 tramas que se cruzan que son interesantes, las tramas hay que ir cerrándolas, Claro. o sea... ¿qué pasó con It's a Sin? It's a Sin es la que... Sí, es así que It's a Sin, miniserie rápida y fuera. miniserie rápida, pum pum, toca todos los temas que tiene que tocar, pero al final nosotros como espectadores cada vez estamos... Yo lo agradezco. O sea, a mí Por si me eso pones te una digo. serie muy larga, que sean series de capítulos cortos, que no haya tenido que ver la anterior para poder el siguiente. Claro. ¿Cuánta O sea- gente vería ahora desde el inicio una serie que sabe que tiene 8 temporadas? Nadie, ¿eh? Sí, te quiero decir, por ejemplo, partimos del dato... De hecho, yo veo cuando ya están todas porque... Yo también. Pero porque precisamente no- por no- eso, al final... Pero que no vas a ver una serie, o sea, tú no te pones a ver ahora una serie que lleva 11 años haciéndose y dices, me quedan 11 temporadas por delante, no. Claro. Es que 11 temporadas es una barbaridad. Pero antes, pero es a dónde voy, Era lo que normal. antes era lo normal y ahora lo normal es que sean 3, 4, 5. Claro, pero antes era, queridos, antes era lo normal porque antes la única opción que teníamos era sentarte el miércoles a las 10 de la noche A lo que a ponían. verlo Y y verlo el- todos los miércoles y hacer audiencia. Ahora El no. nivel de producción, de elaboración era más fluido, era rapidísimo, pero ahora tú piensas esta gente partiendo del dato de que es que el último capítulo de esta serie se emitió hace 2 años, justo Claro. hace 2 años, con la pandemia, que claro, no ha ayudado. Es que acuérdate tú de qué pasó hace 2 años también, te quiero decir. No, totalmente. Es muy complicado, pero bueno, yo me alegro de que acabe y la recomiendo porque está bastante bien. La lleva Fox España, entonces no sé exactamente cómo funciona, pero desde el día 2 de mayo se le estrena en América y creo que al día siguiente, no estoy seguro, pero creo que debe de alojarse en HBO, entonces no sé. Ah, en HBO. Como es Es semanal. que además o en Movistar. estuvo cambiando porque Pose estuvo en Netflix primera los temporada, derechos- luego se fue a HBO. Ya, los derechos los tiene HBO. En Netflix solo están las 2 primeras temporadas Sí. y en HBO también, pero yo creo que como los derechos los tiene de Fox, HBO debería de ir a HBO, al menos lo que yo tengo entendido. Creo que son, si no me equivoco, 10 capítulos o 8, no estoy completamente seguro. Creo que son... Voy a hacer No apunte, sé. increíble el vestuario, ¿eh? O sea, el momento... Y si sois seguidores, como dice Juan Carlos, de RuPaul, Sí. el hecho de cómo el mundo drag lo hemos conocido ahora y cómo nació o de dónde es el origen, que antes el playback era una cosa que estaba absolutamente prohibido, mover la boca con una música de fondo, este capítulo es brutal, Sí, en el que se empieza a hablar de cómo que cantar. Claro, que critican algo que ahora es básico. Claro, es básico para ser Y drag o para la trabajar. fuerza, ¿no? Te quiero decir que al final... Yo por ejemplo, soy una persona que vapuleaba, no para así decirlo, pero que me daba un poquito de grima a todo el mundo del travestismo, del drag, pero porque no lo tenía normalizado y este tipo de programas me ha enseñado a tener culto hacia ellos, hacia ver que hay un trabajo y es una barbaridad que se vaya a hacer en España. Ahora la versión de RuPaul es... Bueno, es una que forma de RuPaul ha sido frontera. o sea, RuPaul es un icono Sí, y hay que, o sea, a nivel te guste o no la temática, es una persona que cambia el mundo del audiovisual y de la conciencia Esto se del acaba. mundo trans, del mundo drag, etcétera. Según Wikipedia, son 7 episodios. Me parece muy poco. Que la anterior estuvo bien, no sé. Y acaba el 6 de junio, que esto se acaba volado. Así que nada, la gente que quiera que se haga maratón, que lo tiene fácil. Y que si os gusta el cine, voy a hacer rápidas recomendaciones. Este fin de semana se ha estrenado Nadie, que es de Bob Odenkirk, que es el actor de Breaking Bad, que hace de Saul Goodman, si os gustó la serie.
que han hecho una película que es del guionista de John Wick y es de el hombre tiene casi 60 años y se pone a dar hostias como panes. Está bastante entretenida. También se estrena Chaos Walking, que es una película que tiene una producción horrible, ha costado años hacerla, y salen Tom Holland y Daisy Ridley, que es la protagonista de la última trilogía de Star Wars. Ese rompieron ahí un montón de veces, la película es un Cristo, pero bueno, si os gustan ellos, pues también la podéis ver. Nos has dado muchas En ganas. Netflix también se estrena Los Mitchell contra las máquinas, que es una peli de animación del estudio de Spider-Man Into the Spider-Verse, que ahora Sony tiene casi todas las películas, la ha comprado Netflix, ha quedado con los derechos, pero la peli de animación es una locura y tiene muy buena pinta. Y desde la semana anterior tenemos mucho de Hijo, Mono y un Castillo, que es un documental maravilloso español. Y eso es una recomendación. Si Viva queréis, Julita. irse a verlo. Pero de repente, Juan Carlos, que Es que yo para los Que de cinéfilos recomendaciones, creo que no. cualquier cosa. completamente, hay que dar a todo el mundo. Tenemos serie esta semana, tenemos cine y tenemos documental. Pero esta semana a velar Boque. Gracias, Juan Carlos. Vamos a empezar con brevedad nuestros microrelatos, Paz. Pues yo hoy he traído una tienda de pueblo de Federico Fayerman. Al entrar en la tienda noté que me pertenecía. Sus bazares congestionados de libros, cuadernos, tebeos y material de papelería me devolvían a mi infancia. Había vuelto a penetrar en ese mundo del papel, de la tinta, de los lapiceros de colores y del pegamento que me rodeó hace más de 50 años. El mostrador, cubierto con la prensa del día y las revistas en color, precedía a los dueños de la papelería. Me dijeron: ¿qué desea, señor? Oler. Yo me identifico mucho. Eva. Rutina, de Isidro Moreno Carrascosa. Se levantó al amanecer, se duchó, tomó su café y primorosamente se vistió. Salió a la calle, frunció el ceño, se volvió a casa, se quitó la corbata. Hoy no quería que sus compañeros se volviesen a reír de él. Hoy sí se acordó de que llevaba 10 meses jubilado. Javi. El mío es El hombre muerto de Ander Balzategui. No hay tiempo que perder. Quedamos después de clase para ir al bosque de Casilda. A Carlitos le ha dicho su hermano que ha encontrado el cuerpo de un hombre muerto. Nos da tiempo hasta esta tarde para que vayamos a verlo, luego tendrá que dar parte a la policía. Llegamos con las bicis y lo encontramos enseguida. Entre nosotros hay un duelo por demostrar quién es el más duro, el que más tiempo aguanta mirándolo a la cara. Gano yo porque no aparto la mirada. Necesito asegurarme de que no se mueve antes de contárselo a mi madre. Tamara. Diccionario de Ellen Ferrero. El estudiante leyó el significado de la palabra futuro, tiempo del que disponías antes de perderlo en tonterías. Juan Carlos. Yo he traído, porque de la semana pasada era San Jordi, el ciego caballero de Ana Rejas Fernández. Jan era un dragón que vivía en una cueva de Montseny. Durante el día se lo pasaba en la cueva y durante la noche tomaba las verduras de los huertos de la gente del pueblo. Un día llegó el esperado 23 de abril, según la leyenda, día en que vendría el caballero San Jordi para vengarse de las fechorías de Jan. Pero el dragón no tenía miedo porque subestimaba las capacidades del caballero por su condición de hombre ciego. El caballero San Jordi, sin embargo, tenía un plan B, que Jan no conocía. Así pues, el día de antes, el caballero plantó una rosa con un cascabel en la entrada del cueva. La noche siguiente, cuando el dragón salió de la cueva y pisó la rosa, hizo sonar el cascabel avisando con su sonido al caballero. En ese momento San Jorge le adentró la flecha soltando un chorro de sangre que, cayendo en la tierra, hizo brotar un montón de verduras, formando el huerto más extenso que nunca ha existido. No subestimes a nadie por sus discapacidades, recuerda que tienen muchas capacidades, ingenio y habilidades. Yo tengo que decir que el relato que has leído de San Jordi, el otro día escuché en la radio que es completamente mentira. Bueno, hombre... Pero No, sí, pero que la leyenda que se cuenta en realidad no era la original que se empezó a relatar en su momento. No me acuerdo de cuál era la original, así que la gente... A mí me da mucha pena dragón. Ya está. A mí me gusta la idea de... claro, es una moraleja, ya está. ¿Qué pasa que sea verdad o mentira? La cuestión es lo que se saque. pero que no me empezó así la estaba leyenda. pensando cuando salió la sangre y se llenó todo de verduras y dije, es mentira. Paula, pon cordura. Pues el mío se llama Buenos Sentimientos y es de Jen Ferrero. Y entonces la princesa y el príncipe, el asesino esperó a que la abuela terminara el cuento. Y es momento de votar. Para paz. Yo a Eva. Paz. Yo, Tamara. Y yo, Juan Carlos. Has ganado. Uy, hace mucho ya. Hacía mucho. Notaria, apunte. Vale, ya voy.
Seguimos en el terreno de la literatura. Paula, ¿qué tal? Muy bien. Venimos con otro autor fetiche, que es Alessandro Barico. Sí, a ver, es que la semana pasada, como decía aquí Juan Carlos, se celebró el Día del Libro. Y La semana verdad, cervantina también, si es que vamos hoy hablando de Cervantes. a tope. Todo. Sí. Y he vuelto a uno de los que considero clásicos de Barico y de la literatura, como es Novecento. No sé si alguno, después de que ya haya pasado por aquí por el programa, lo ha podido leer o no. Yo a ver si me lo recomiendas, porque como mi libro favorito es Seda. Sí, a ver, eso es verdad. De hecho, yo Es conocí... difícil, es que es difícil. No, pero es que Novecento es una barbaridad. Es un clásico, pero Sí, supongo que es también una puede ser maravilla. Pero No, no, para nada. Es el de la extensión de Seda. Ah, pues entonces. No, Sí, y además sí. que además de su extensión, que hay libros muy poco extensos que son horribles, no es el caso, es que es un gusto de leer. Sí. Eso es muy Pasa como se da. Y he de decir que conocí a Alessandro Barico gracias a Juan Carlos. O sea, te doy públicamente Yo las también te gracias. Vale. Bueno. Bueno, Me devuelves el libro de Woody Allen, que quede patente. es verdad. Ya empiezan a salir aquí los trapos sucios. A día 1 de mayo se reclama Es un que libro no lo he de Woody leído Allen. todavía. Bueno, esto no En compete. noviembre. Esto no compete aquí. A ver, voy a contar de qué va el libro y luego Sí, leemos vamos un fragmento. a Novecento de Alessandro Barico. Bueno, en los años de entreguerras, un transatlántico, el Virginian, recorre las rutas entre Europa y América con una carga de millonarios, de turistas y de migrantes. En ese transatlántico, cada noche toca un pianista que es extraordinario, llamado Novecento, con una técnica maravillosa capaz de arrancar notas mágicas, inauditas. Se habla de que de un inusitado duelo pianístico, nada menos que con uno de los pianistas más importantes y el inventor del jazz. Se decía que este Novecento había nacido en el barco, del que jamás había descendido. Se decía que nadie sabía la razón. Es un monólogo teatral recientemente llevado al cine, además, por Giuseppe Tornatore con el título de La leyenda del pianista en el océano. Y hecho por Miguel Reyán aquí. Exacto. Y bueno, simplemente comentaros que esto lo refleja Barico en el prólogo, lo que considera para él esta novela, y dice... Bueno, este texto teatral, más bien dicho. Más que un texto teatral, lo considero una novela corta o un relato largo, surgido tras la estela de Océano Mar, como si en esta novela no hubiera podido contar todas las historias que quería. Bueno, es una recomendación ferviente, o sea, de verdad necesitáis este libro en vuestras vidas. Me parece que Sí, más estoy allá completamente de lo simplemente literario, que también me parece una barbaridad, los recursos que emplea y la capacidad que tiene para transmitir. Y la historia que cuenta es... Exacto, el sentido de la historia y todos los temas que trata y cómo los trata me parece impresionante. Habla de miedo, habla de soledad, habla de tantísimas cosas. Bueno, es que me parece una lectura obligada. Entonces ahora, si os parece... Que no sabía que tenía. No, de verdad, os lo digo. Y nada, entonces voy a leer un fragmento que es casi al final, para mí es como la mejor parte del monólogo. Y nada, eso. Aquella gran ciudad no se veía el final. El final, si es tan amable, ¿podría indicarme el final? Y el ruido. En aquella malditísima escalerilla todo era muy hermoso y yo me sentía grande con aquel abrigo. Estaba dando un gran espectáculo. Y no tenía dudas. Estaba garantizado que iba a bajar. No había ningún problema. Con mi sombrero azul, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Primer escalón, segundo. No fue lo que vi lo que me detuvo. Fue lo que no vi. ¿Puedes comprenderlo, hermano? Fue lo que no vi. Lo busqué, pero no existía. En toda aquella inmensa ciudad había de todo, excepto... Había de todo, pero no había un final. Lo que no vi es donde terminaba todo aquello, el final del mundo. Imagínate, un piano. Las teclas empiezan, las teclas acaban. Tú sabes que hay 88, sobre eso nadie puede engañarte. No son infinitas. Tú eres infinito y con esas teclas es infinita la música que puedes crear. Pero ya son 88. Tú eres infinito. Eso a mí me gusta, es fácil vivir con eso. Pero si yo subo a esa escalerilla y frente a mí se extiende un teclado con millones de teclas, millones y trillones de teclas que nunca se terminan, y esa es la verdad, que nunca se terminan y que ese teclado es infinito. Si ese teclado es infinito, entonces
En ese teclado no hay una música que puedas tocar. Te has sentado en un taburete equivocado. Ese es el piano que toca Dios. Por los clavos de Cristo, pero tú viste aquellas calles. Contando solo las calles las había millares. ¿Cómo os las arregláis para escoger una? Para escoger una mujer, una casa, una tierra que sea la vuestra, un paisaje para mirar, una forma de morir. Todo ese mundo, en ese mundo encima que ni siquiera sabes dónde acaba y cuánto hay. ¿No tenéis miedo de acabar destrozados solo con pensar en esa enormidad? ¿Solo con pensar en ella? Y para vivirla. Yo nací en este barco, y por aquí pasaba el mundo, pero a razón de 2000 personas cada vez. Y aquí había también deseos, pero no más de los que caben entre una proa y una popa. Tocabas tu felicidad sobre el teclado, sobre un teclado que era infinito. Así lo aprendí yo. La tierra es un barco demasiado grande para mí. Es un viaje demasiado largo. Es una mujer demasiado hermosa. Es un perfume demasiado intenso. Es una música que no sé tocar. Perdóname, pero no voy a bajar. Dejadme volver atrás, por favor. 900 de Alessandro Barico, más que recomendado. Nada más que añadir, yo creo. Nada más que añadir. Leedlo. Y nos vamos de viaje porque hoy volamos a... Hoy volamos este 1 de mayo, nos vamos a ir hasta uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo y bueno, de los más conocidos en los últimos años. Vamos a visitar Croacia y concretamente la ciudad o la zona que vamos a visitar es un enclave encajado justo a las orillas del Mediterráneo que nació bajo el nombre de Dubrovnik. Vámonos a bordo de esta... Vámonos a bordo de esta estupenda música croata. Pues como decía, Dubrovnik está situada en el extremo sur de la región de Dalmacia, en la costa balcánica del mar Adriático que pertenece actualmente a la actual Croacia, un país enclavado en la zona este de Europa, pero un poco desconocida, pero no por ello menos interesante. Considerada como una ciudad de élite y aristocrática, fue la capital y el centro neurálgico mientras duró la República Independiente de Ragusa, porque así se llamaba antes. La ciudad prosperó de manera rápida gracias a una fuerte vocación comercial, como todas las ciudades mediterráneas y más las que están enclavadas en el mar, y muy codiciada por los venecianos y los otomanos, que supo mantener su independencia frente a todos sus ataques. Llegado de discoteca. Es que... Ya oímos música croata y la asociamos con una discoteca. Madre mía, ¿cómo estamos? Pues esta música está para disfrutarla. Hombre. Conocida también como la perla del Adriático por su gran riqueza artística e histórica, es una pequeña ciudad medieval con apenas 14 siglos de historia. Hoy todavía conserva intactos algunos de los más importantes vestigios de su pasado, entre ellos los muros de la ciudad que la protegieron de los ataques extranjeros, construidos allá por el siglo XII. Milagrosamente han resistido el paso del tiempo y nunca han sido derruidos pese a su turbulento pasado, y más todavía en los años 90, que recordemos, ahí estaban presentes la Guerra de los Balcanes, que terminó con la desintegración de la ex Yugoslavia, la República Soviética de Yugoslavia, y son casi 2 kilómetros de muralla, con hasta 25 metros de altura y 6 de grosor, guarnecida de fuertes bastiones y torreones que si antaño defendían la ciudad, pues hoy se han quedado básicamente para atraer a todo tipo de visitantes. La música ya te lleva un poco a una playa. Edificada sobre un gran peñasco a los pies del monte Srit, es una ciudad abierta al Adriático, como decía al principio, un lugar de aguas cristalinas y de rocas, con muchos acantilados y unos tejados de terracota, que es una de las atracciones turísticas para los viajeros. Conserva dentro de sus robustas murallas una ciudad-museo, que se encuentra, eso sí, bajo la protección de la UNESCO. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad allá por 1979 y posteriormente ampliado en el 94 del siglo pasado. La ciudad vieja puede visitarse sin cruzarse sin ningún vehículo a motor, lo que ayuda a preservar en gran parte el encanto que tienen las ciudades y las partes viejas de estos enclaves, y que permite disfrutar pues de un paseo.
¿Ves? Yo la cosa que el deseo que he descubierto que no tenía presente era escuchar música croata, que es muy O interesante. sea, a mí yo solamente quiero comer espanacopitas y queso feta, que yo sé que es griego, pero es lo único que me pide el cuerpo ahora mismo. Está un poco Casi, más casi, arriba. pero El caso es que la se parte acepta. vieja de esta ciudad tiene 4 entradas. La calle principal se llama Placa y va del este a oeste. Es la más ancha y la transitada, y allí se aglutinan pues la parte más, digamos, turística. La Stradun dividía, que es como se llama esta gran calle, dividía en dos a la ciudad: el sur, que lo ocupaba la nobleza, y el norte, donde vivían las familias más humildes, y el barrio judío. Curiosamente, una característica es que es contraria al resto de ciudades europeas, donde normalmente el sur está ocupado por las zonas humildes y el norte, o las zonas elevadas de la ciudad, es donde están las familias más pudientes. En Dubrovnik hay que decir que a cada paso hay algo interesante que ver, o por lo menos 2 o 3 siglos de antigüedad y de historia de Europa. Para no perderse, por ejemplo, ahí está el Museo Visia 5D, que resume en poco más de media hora la historia de toda esta ciudad, que como he dicho antes se llamaba Ragusa, no Dubrovnik. Y luego, bueno, pues cada uno a pie se va a cada sitio diferente de la ciudad para conocerla mejor. Y en algún lugar de Dubrovnik, entre casas y calles y frecuentemente en algún amplio espacio delante del Palacio Ducal, nos encontramos con el Teatro Strik. No sé si lo he dicho bien, pero yo así lo voy a decir. El viejo Arsenal Orsán fue el primer espacio teatral cubierto desde el punto de vista cultural, desde finales del siglo XVII hasta 1808 y tras la caída de la República de Ragusa, cuando el Consejo Mayor perdió su función y ese espacio pasó para servir a las representaciones teatrales. Ese teatro, el de entonces, llevó el nombre de Teatro Ducal y se utilizó desde 1809 hasta 1817. ¿Cuándo qué pasó? Pues que hubo un incendio y todo se fue abajo. ¿Incendio? Incendio, sí. ¡Incendio! Ahí. Durante el gobierno austríaco, las actuaciones teatrales se realizaron en el espacio arreglado tras el fin de la casa Gotze en el periodo de 1823 a 1864, apenas unos 31 años. El edificio en el que se encuentra en la actualidad el Teatro Mariinsvik fue construido en 1865 y financiado por Luco Bonda. El teatro se llamó, en honor a este hombre, el Teatro Bonda, y funcionó con ese nombre hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando también pues, se tiró abajo y se volvió a construir. Como teatro profesional está activo desde 1944, cuando se fundó con el nombre de Teatro Popular de Dubrovnik. Como conmemoración a sus 400 años de la muerte del gran escritor de Dubrovnik, el teatro pasó a llamarse Mariinsvik, y es que recibe este nombre actual porque Mariinsvik fue el escritor renacentista más conocido de toda Croacia. El arco del teatro está decorado con una obra que pone sobre las bases la modernidad croata, y el tema que se pinta es la coronación doble en el cielo y en la tierra. Y bueno, hoy en día trabajan 50 personas, solo 15 de ellas actores, y que tienen trabajo permanente, eso sí, en el Mariinsvik. Hasta aquí nuestro paseo por Croacia. Me he dado cuenta de que claramente este programa se divide en 2 fases, en quien entiende qué es un incendio y en quien no. 4 años, pues... Es que hubo mucho tiempo que Javi solo traía cosas teatros quemados. Pero y porque entonces... todos los quemaban. Solo digo una cosa, Lady Macbeth, o sea, de las trágicas, dice, solo se me ocurren ideas como matar protagonistas o quemar teatros. Y esto es así. Es así, efectivamente. Es así, quemar teatros es una cosa que ha pasado en la historia y es así. Pues el 95% de los teatros yo creo que en algún momento han sido incendiados. Es una cosa que a mí me llama mucho. Y la sección de hoy ha sido algo más corta y me gustaría dejar una recomendación sobre la mesa, y es que el otro día leí en un periódico, en el Wall Street Journal, que en Italia, me parece muy curioso, hay una lucha fratricida entre varias ciudades, Nápoles, Sicilia, tal, por ver quién se queda con el reconocimiento oficial de la UNESCO por ser los productores mundiales del café y el origen de este. Y me parece una cosa del café expreso, concretamente. Pues nos pueden llevar de jurado a nosotros. Yo pruebo los cafés. No, y aquí digo... mucho café tampoco necesitamos, ¿eh? O sea, también un poquito de... Pero yo una Más caza puedo pila. hacer y encantada además. Pues yo os invitaré a la historia. Dejo mi número, es el... A ver si luego te van a empezar a llegar mensajes. Ten cuidado. Así empiezan las influencers. Influye. Ay, por favor. Y bueno, pues con la música croata nos vamos. Nos vamos. Gracias, Javi. A vosotros. Abrimos nuestra despensa, la despensa del tiempo. Basilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, aquí con el Día del Trabajador. Efectivamente, esta semana celebramos uno de los días más grandes, primero de la historia, porque es el Día del Trabajador, la concesión de estas 8 horas de jornada que, por suerte, la mayor parte de trabajadores pues cumplen o intentan cumplir. Dicho lo cual, pues celebramos el Día del Trabajador, y otro de los grandes temas de la pintura en la historia ha sido precisamente el trabajo. Lo hemos visto muchísimo con los campesinos, con la agricultura, con la ganadería. ¿Cuántos cuadros hemos visto en los que se trabaje? Con la pesca también, con la propia pintura. La verdad es que sí, no sabía muy bien qué tema traeros, porque realmente un trabajo, como tú dices, que está en todo el trabajo, está en muchísimas partes del arte, pero os he traído el último que has dicho, el trabajo en el gremio de la pintura. Yo tengo que tirar para lo mío, y aunque tengo que decir que los que pintamos más de 8 horas, seguro. Eso seguro, en el arte creo que no hay jornada controlable. Pues lo del amor al arte lo dijeron por algo, ¿no? Y os traigo pues a una pintora, porque además es como una obra donde ella reivindica el trabajo como artista, como pintora y como mujer en su época. Entonces, la verdad que me parece una obra muy interesante por hablar tanto del tema como de la figura de la pintura y de la mujer en este caso también. Pues entonces vamos a ir como cada semana desgranando cosa por cosa. Empezamos por el autor, ¿te parece? Bien, sí, se llama Artemisa Gentileschi. Es una pintora, nació en Roma en 1593 y ella empezó a pintar desde pequeñita porque su padre, Horacio Gentileschi, era pintor y además era un pintor reconocido en Roma. Pertenecía a la escuela romana de Caravaggio y él, vamos, pintaba, era reconocido y su niña estaba con él en el estudio desde bien pequeña. Eran cuatro hermanos, 3 chicos y ella, la chica, que además fue la que destacó de forma más pronunciada en el dibujo y en la pintura desde chiquitita, y además cuando tenía 12 años perdió a la madre. Entonces prácticamente pasaría toda su etapa de la infancia y la adolescencia en el taller de su padre. En la primera etapa artística de la joven la situamos aquí en Roma, y la primera obra que ella firma es a los 17 años. Se llama Susana y los viejos, y hay una cosa que me parece muy interesante de la obra de Gentileschi, de la hija de Artemisa, que es que se diferencia mucho su obra de las obras que pintaban los hombres en el momento, porque pintan desde la perspectiva femenina de la figura. Ella, por ejemplo, pinta muchos temas bíblicos de mujeres y se nota como una clave de las connotaciones que le otorga a la mujer diferente que la que le otorgan a los hombres, porque se ponen en el lugar de la persona. Por ejemplo, en Susana y los viejos se diferencia de cuadros, por ejemplo, de Rubens o de otros artistas que pintan este mismo tema, con la que la mujer que ella representa se gira intentando un poco defenderse y ocultarse de los viejos que la están mirando, ¿no? Y me parece muy interesante eso, por la parte de que ella entiende la perspectiva de las modelos estas, ¿no? ¿Y qué pasa con esta obra y con otras muchas? Porque durante mucho tiempo la obra estuvo atribuida a su padre, como suele pasar, la hemos visto ya en las mujeres, y más ella, que ha heredado las características de su padre, que tiene un estilo muy parecido, que también pinta con este estilo caravaggesco que hemos dicho, ¿no? Y seguramente habrá muchas obras que a día de hoy sigan estando nombradas o atribuidas a otro autor o a su padre, que no sea ella, y que se vayan recuperando poco a poco. ¿Qué pasa? Que ella no pudo estudiar en la Academia de Bellas Artes porque estaba prohibido que las mujeres estudiaran allí. Y cuando tenía 19 años, su padre le pone un profesor privado, que además era compañero en pintura de él, que trabajaban juntos en algunos encargos, que se llama Agostino Tassi. Pero este hombre era un desgraciado de la vida, básicamente, y un criminal que de hecho era lo que era, y violó a la muchacha. La violó en mayo de 1611, y los hardcore de la época es que en esta época, cuando un violador violaba a una joven o a una muchacha, podía salvar su reputación casándose con ella. O sea, te tienes que casar con tu violador. Me parece hardcore como esto solo. Madre mía. Él prometió, el Tassi prometió que se iba a casar con ella
pero estaba casado. Entonces no cumplió. Que menos mal, porque yo no le deseo eso a la muchacha, la verdad. Y entonces, el padre de Artemisa, en marzo de 1612, lo denuncia ante el Tribunal Criminal del Gobernador de Roma. Y todo este proceso, que duró 7 meses, está documentado. Todo lo que pasó en el juicio, las pruebas que aportaron, los testimonios, todos tenemos datos de ello. Y esto, claro, pasó en 1612. Bueno, la verdad es que de 1612 a 2021 que estamos y que por suerte hayamos podido recuperar todos estos datos y hoy contar la historia a través de este cuadro y bueno, pues esas situaciones que ahora nos parecen tan surrealistas. Dicho lo cual, ya conocemos a su creadora, a su artista, que supongo que además de toda esta vida tuvo más trayectoria, además de su vida compleja en lo personal, desde luego. Sí, voy a terminar un poquito con el juicio, porque luego yo creo que las connotaciones feministas un poco que tienen en su obra, de cómo, de hecho tiene una obra que es Judith decapitando a Holofernes, y se cree que la cabeza de Holofernes es la de su agresor. Y de hecho no sale sujetando la cabeza como en muchas obras que se ve que como que Holofernes tiene un protagonismo, ¿no? La cabeza de Holofernes tiene un protagonismo en el cuadro, sino que aparece dentro de una cesta y que ella sale como Judy. En este proceso del juicio, por terminar un poco la historia, ella fue torturada porque le torturaban para ver si seguía manteniéndose en su declaración, se mantuvo y además tuvo un examen ginecológico para confirmar que ella no era virgen por causa de la violación. Al final casi lo condenaron porque además de demostrar la violación, demostraron que había intentado planear matar a su mujer, que cometió incesto con su cuñada y que intentó robarle cuadros al padre de Artemisa. Vamos, un prenda. Lo condenaron a 1 año de prisión y al exilio después. Y claro, toda esta desgracia influirá en la obra de ella. Al año siguiente, bueno, en noviembre del mismo año, de 1612, Artemisa se casa con Pier Antonio de Vicenzo, que era un pintor florentino, y que este matrimonio lo arregló su padre porque, pese a que ella había sido la violada, bueno, pues en la época, pues como que te señalan un poco, y así como que conseguían salvaguardarse después del destino. Ella se fue a Florencia, se fue a vivir a Florencia y fue la primera mujer que ingresa en la Academia de Dibujo de Florencia. La primera. Tuvo gran éxito, trabajó para la corte, trabajó para los Medici, de hecho con de Medici le encargaba bastante obras. Tenía amigos como Galileo Galilei, se relacionaba con gente tanto importante como política como intelectuales, ¿no? Tuvo 4 hijos y una hija con su marido, pero solamente llegó a la adultez la hija, o sea, fallecieron los niños. Y en 1621 regresa a Roma, lo que pasa es que se separa del marido, tiene otra hija y ella es independiente. Vive de su pintura, trabaja de forma individual, que de hecho lo hemos visto con muchas de las mujeres que hemos traído aquí, al final ellas son autónomas, son autosuficientes y son reconocidas con la pintura. O sea, estamos viendo a bastantes mujeres así. En 1630 se va a Nápoles y allí, quitando un par de viajes que realiza, es donde se va a quedar hasta su muerte. Y la obra que nosotros traemos hoy, que se llama Autorretrato como alegoría de la pintura, la pinta en su viaje a Londres. A Londres viajó en 1638 porque, por un lado, su padre trabajaba para la corte de Carlos I de Inglaterra y se fue allí a trabajar con él en alguna obra, y por otro lado, porque Carlos I de Inglaterra era un coleccionista de arte brutal y le encargó a ella, tenía como interés en la fama que había adquirido Artemisa y quería encargarle obra. Entonces, estando allí, el padre muere y ella termina los encargos de su padre. Y esta obra la pintó entre 1638 y 1639 allí en Inglaterra. Es un autorretrato y se llama como alegoría de la pintura porque ella se pinta a sí misma pintando una obra con los atributos que vienen en una obra que se llama Iconología, que es como una enciclopedia, ¿no? Una colección de alegorías que acompañan sus atributos y sus simbologías que hizo César Ripa, que es un autor italiano, y entonces como representó a la alegoría del arte como mujer,
ella pudo utilizar esta alegoría a la pintura con ella misma, ¿no? Como autorretrato, por ser mujer, se puso con las facciones suyas, pero como realmente la alegoría femenina era, o sea, la alegoría de la pintura y el arte era femenina, pues como que se escudó un poco ahí. Es un óleo sobre lienzo, mide 98,6 por 75,2 centímetros y perteneció a la colección de Carlos I y está en el Royal Collection Trust de Reino Unido. Y claro, pues esta obra, como hemos dicho, es una reivindicación del trabajo del artista como pintora, en una época donde no era tan común, donde, como hemos dicho, no pudo estudiar Bellas Artes en su momento, y ella se representa como la epítome, ¿no?, de la arte, es decir, como el ejemplo ideal o paradigmático de la pintura. La vemos de medio perfil, ella está sujetando, bueno, está pintando un lienzo que no vemos, con la mano derecha sujeta un pincel que levanta, ¿no?, y pinta el lienzo que queda afuera, lo que indica que la importancia la tiene la pintora, el trabajo que realiza como pintora y no lo que pinta, porque en muchos autorretratos de pintores vemos que están pintando un cuadro y vemos lo que están pintando o vemos el lienzo por delante o por detrás, pero se ve. Aquí realmente lo único que se ve es ella y los materiales. En la mano izquierda sostiene la paleta con más pinceles, se ve en la gama que utiliza, ¿no?, la cromática, que va del blanco a los terrosos. Y luego, pues si vamos viendo la postura que tiene, ¿no?, porque además tiene como una especie de corzo, la luz viene de la izquierda, porque vemos que el rostro, el pecho y el brazo está iluminado, mientras que la parte del cuello y la parte de la espalda está sombreada, que también es un claroscuro muy fuerte, tanto en esta posición como en el claroscuro, la forma de pintar que ella tenía. Vemos el estilo de Caravaggio, que era el de la escuela de su padre, ¿no?, que ella heredó. Y luego, por ejemplo, también es súper importante las texturas en el pelo, en los ropajes, las arrugas de la ropa, el cómo está pintando y la atención que ella pone en lo que hace, porque normalmente muchas veces cuando se hace un autorretrato como artista se presentan con los elementos en la mano o pintando o simplemente con los atributos artísticos, ¿no?, la paleta, los pinceles y demás, pero no en esa pose de estar inmersa en lo que hace, con el rostro totalmente concentrado en lo que está pintando. Y ya nada, por último, bueno, vemos también que lleva una cadena, que el oro cambia del tono, depende de la composición, o sea, de la tonalidad y de la luz, y que tiene una máscara colgando y el movimiento que se adapta de esta cadena al que ella tiene en la postura. Y nada, su obra, pues, que tenemos que destacar, lo de el claroscuro, el dramatismo, el estilo caravaggesco, la violencia de los gestos, la suavidad de los contrastes, ¿no?, de los tonos, y una calidad indiscutible del dibujo y de la técnica que hizo de esta artista que fuera reconocida en su tiempo, que lo sea hoy en día y que la traigamos lógicamente aquí, que sigamos aprendiendo de la historia que no venía en nuestros libros de historia del arte. Efectivamente, y que encima lo relacionemos con un día como hoy, como es el Día del Trabajador, pues ¿qué más se puede pedir? Pues nada, los artistas, el pintar como trabajo, que a día de hoy, 5 siglos después de esta pintura barroca, todavía los que pintamos nos dicen, ¡ay, pintarme un cuadro! Porque los artistas vivimos del arte, ¿no sabes? No comemos, no pagamos facturas y esto es maravilla. Así que a día de hoy sigo reivindicando el papel de los creadores, de los artistas, de los pintores, de todo el mundo que cree. Totalmente, de los trabajadores de la cultura, que es un trabajo, una profesión como otro cualquiera y debe tener su remuneración, faltaría más. Basilia, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti, hasta la semana que viene.